En el canal de Dark Crow 185, se han hecho dos investigaciones previas acerca de este misterioso personaje, Slenderman. Por más pruebas que se muestran, es difícil llegar a una conclusión que nos diga quién es Slenderman, y qué es lo que hace. Bienvenidos a Investigación Creepypasta, Slenderman, parte 3. Comencemos. Distintos tipos de teorías de la existencia de este ser se han presentado anteriormente. Pero ninguna teoría es semejante a esta, y también a las teorías derivadas de la misma. Una de estas teorías es llamada Slenderman, el hombre de negro. Aunque es poco acertada, puede llenar huecos argumentales, y vale la pena relatarla. Para empezar, daré una breve explicación de qué es un hombre de negro. No deben confundirse con la popular saga de películas llamada Hombres de Negro. Los hombres de negro son agentes gubernamentales. Su trabajo es simple, y a la vez complicado. Ellos se encargan de despistar o confundir a aquellas personas que aseguran haber tenido un encuentro con alguna criatura extraterrestre, o incluso, alguna extraña criatura de origen terrestre. Razones por lo que hacen esto son muchas, y se cree que los hombres de negro existen desde mediados del siglo pasado. Habiendo aclarado esto, comencemos con la primera teoría. Cualquiera que conozca de lo paranormal, sabe de los extraños incidentes en Roswell, Nuevo México. Estos ocurrieron en el año 1947, donde la gente asegura haber visto el choque de una nave extraterrestre. Desde entonces extraños sucesos se presentaron posteriormente. El gobierno intentaba cubrir todos estos sucesos, pero no era suficiente. Muchas personas reportaban que una extraña criatura acechaba a los alrededores. Decían que tenía piel blanca, enormes tentáculos, y medía menos de 1 metro. En 1950, el gobierno llamó a los llamados hombres de negro a Roswell, para capturar al único sobreviviente del choque de aquella nave. El gobierno no podía permitir que la verdad se revelara, y las órdenes fueron específicas: debían eliminar a la criatura, y luego transportar sus restos a la famosa Área 51. Los hombres de negro buscaron a la criatura de manera exhaustiva. Siguieron las pistas durante semanas. La gente decía que dicha criatura no le hacía daño a nadie, pero lo habían visto cerca de niños, y también cerca de algunas áreas boscosas. Los hombres de negro siguieron las pistas, hasta los bosques de Colorado. Allí, los pobladores decían que la criatura estaba cerca de un lago, en lo profundo del bosque. Los hombres de negro entraron al bosque para acabar su trabajo. Lo que no sabían, es que jamás volverían a salir, al menos, no con la misma cordura. La noche del 4 de noviembre de 1950, después de horas de recorrer aquellos bosques, por fin habían encontrado a la criatura. Los agentes lo describieron como un ser pequeño con enormes tentáculos. Cuando se acercaron lo suficiente para eliminarlo, los agentes comenzaron a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Otros más comenzaron a vomitar y a perder la conciencia. La criatura los atacó con sus enormes tentáculos. Fue entonces cuando tomó a uno de los agentes y lo arrastró hacia él. Aquel agente gritaba desesperado y se aferraba con fuerza mientras era jalado por uno de aquellos blancos tentáculos. El escenario solamente empeoró. Aquel ser tomó al agente con sus enormes tentáculos, y lentamente se introdujo dentro del cuerpo del agente, rompiendo su caja torácica con sus fuertes tentáculos. Lo peor es que el agente seguía con vida mientras eso pasaba, y podían escucharse los gritos de dolor. En unos segundos, aquella criatura se había hecho del cuerpo del agente.
Entonces, fue así como aquel ser adquirió una forma totalmente nueva, adquirió la forma de aquel agente. Su estatura había cambiado, su altura superaba los 2 metros. El único agente de nombre Patrick, el cual fue de los pocos agentes en salir con vida. Describió a aquella criatura como un ser alto y delgado. No tenía ojos, orejas o boca. Llevaba puesto aquel traje negro que su compañero llevaba. Así fue como Slenderman adquirió una forma más sólida y definida, y es la razón por la que porta un traje negro. Pero no solo adquirió apariencia física. Se dice que al fusionar su cuerpo con aquel agente, adquirió también el conocimiento suficiente para sobrevivir en este mundo y llevar a cabo sus fines. Nadie sabe qué es lo que busca Slenderman, y más extraño aún, no se sabe por qué solamente busca raptar niños, y si se encuentra con algún adolescente o adulto, puede llegar a herirlo o a matarlo si quiere, y tiene el tiempo suficiente para no ser detectado. Desde entonces, se dice que el gobierno ha intentado tapar la existencia de este extraño ser, pues desde aquel entonces no han podido eliminarlo o siquiera atraparlo. Si esta teoría es acertada, se le da más sentido a la historia, ya que al adquirir los conocimientos de aquel agente, Slenderman sabe cómo no ser atrapado o detectado. En la actualidad, se sabe muy poco de las habilidades y la existencia de Slenderman, pero esto puede tener algo de sentido. Es bien sabido que los gobiernos de los países tapan estos extraños incidentes. Aunque esta teoría es muy poco acertada, llega a aclarar muchos huecos argumentales de Slenderman, como su traje negro, y su conocimiento del mundo. Segunda teoría, Slenderman, un experimento fallido. En la Segunda Guerra Mundial, se construyeron varios laboratorios de investigación, los cuales atentaban contra las personas, y se hacían experimentos ilegales en ellos. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, dichos laboratorios fueron destruidos, clausurados, y desmantelados. Pero se habla de un laboratorio escondido en las fronteras de Italia, el cual aún seguía en funcionamiento. En dicho laboratorio se realizaban extraños experimentos alterando la genética humana. Aunque parezca algo imposible, en ese entonces se contaba con avanzada tecnología que les permitía hacer eso, y muchas cosas más. Aquellos científicos planeaban crear un arma biológica que les diera la ventaja en el campo de batalla. Pero la guerra había terminado, no había más razones para seguir con los experimentos. Aún así, varios científicos se quedaron para continuar con un experimento, el cual habían llamado suero blanco. No se sabe mucho de los verdaderos fines de aquel suero, pero quería lograr lo siguiente. Querían que dicho suero alterara el metabolismo humano, haciendo a la persona más resistente, con más fuerza, sin la necesidad de ingerir alimentos o líquidos por largos periodos de tiempo. En pocas palabras, un suero que ayudara a los soldados a ganar la guerra. El gobierno no iba a permitir que dicho suero fuera aplicado a sus mismos soldados, así que utilizaron varios prisioneros de guerra como conejillos de indias. El experimento fue un total fracaso. Aquellas personas que habían ingerido el suero presentaban vómitos, en muchos casos con sangre. La piel se volvía pálida, y también comenzaba a caerse sin rastros de putrefacción. A largo plazo, las extremidades crecían de manera desproporcional. Otros más tenían pérdida de sentidos auditivos y visuales. Los experimentos habían sido cancelados. Justo días antes de que el laboratorio fuera clausurado, un soldado que fue víctima del letal suero, tuvo una reacción distinta a sus colegas que ya habían muerto por el suero.
Aquella persona comenzó a crecer de manera desproporcional. Las extremidades eran más grandes que el torso. La piel se había tornado de un color blanco, y los ojos de la persona se habían sumido en los huecos oculares. Los científicos no tenían tiempo para ver más sobre el desarrollo del suero. Los ejércitos aliados vendrían y descubrirían el laboratorio. Así que decidieron encerrar a aquel hombre en una cámara sellada. Los días pasaron, y el laboratorio fue descubierto. Aún así, los soldados que lo descubrieron vieron que algo andaba mal. Aquellos científicos que operaban el laboratorio estaban muertos. No había señales de pelea o disparos. Los cuerpos de 2 científicos estaban tirados a la mitad del laboratorio, solamente con una hemorragia que brotaba de su boca, nariz, oídos y ojos. Personal de seguridad especial investigó el laboratorio en busca de algún virus, pero todos los resultados fueron negativos. Pero aquellos investigadores se llevaron un gran susto al revisar la última recámara del laboratorio. Habían encontrado un ser, o criatura, muy extraño. Era muy alto, las extremidades eran enormes, su piel era blanca, y apenas podía distinguirse su rostro. Estaba inconsciente en el piso de aquella cámara especial, y no parecía mostrar rastros de vida. El gobierno de las fuerzas aliadas decidió que aquel ser debía ser transportado para realizársele una autopsia, e investigar posteriormente qué era este ser. El gobierno llamó a esta criatura, el hombre delgado. En otras palabras, Slenderman. Aquella criatura fue transportada en un vehículo blindado rumbo a Estados Unidos, pero aquel cargamento jamás llegó. Aquel vehículo militar, que transportaba a aquella criatura había desaparecido misteriosamente. El ejército envió grupos de búsqueda pensando que algún país enemigo había robado el cargamento. Aquel vehículo fue encontrado 3 semanas después, cerca de un risco en un bosque bastante grande. Nuevamente, el escenario era extraño. Para empezar, el cargamento no estaba, aquella criatura había desaparecido. No había marca de peleas o disparos. El vehículo estaba intacto, al igual que todos los demás quienes escoltaban el cargamento. Había cuerpos de varios soldados en avanzada descomposición, pero no parecían haber sido atacados por armas de fuego y tampoco por una extraña arma biológica. Se encontró un extraño rastro que llevaba a lo profundo del bosque. Después de una exhaustiva búsqueda, se encontró solamente el cuerpo de un soldado joven, el cual había muerto de un disparo en la cabeza. Pero al parecer, este había muerto por su propia mano, se había suicidado. Aquel soldado dejó un cuaderno de apuntes, donde relató sus últimos momentos de vida. Aquel cuaderno tenía escrito aquello que había sucedido. Decía que mientras recorrían el camino de noche, extraños ruidos comenzaron a escucharse dentro del contenedor del vehículo. Momentos más tarde, el vehículo se detuvo y los soldados pararon para revisar qué pasaba. Cuando abrieron las puertas, todos aquellos soldados comenzaron a vomitar, se retorcían de dolor en el suelo, gritaban, y golpeaban sus cabezas contra el suelo, como si algo los alterara, y les causara un enorme malestar. En pocos minutos los soldados estaban muertos, otros lloraban y se retorcían de dolor, mientras gritaban que se detuviera. Uno de aquellos soldados abrió la puerta del contenedor, y de dentro salió un extraño ser, que solamente causó más problemas. Aquel soldado intentó esconderse de aquella criatura en el bosque. En el cuaderno se relata los últimos momentos de aquella persona. Decía que experimentaba un fuerte dolor de cabeza, náuseas, y sentía una enorme desesperación. Corrió durante horas hasta que no pudo más.
Cuenta que intentó herir a la criatura con su arma, pero era inútil, no le hacían daño. Cuando le quedaba una sola bala decidió quitarse la vida, pues aquella criatura le había relatado cómo iba a morir. Las autoridades entraron en pánico, y los ejércitos aliados decidieron tapar toda evidencia y marcharse lo más rápido posible, dejando suelta a aquella criatura, la cual desde entonces camina por los bosques, y se desconocen sus intenciones. Puede ser que Slenderman sea nada más que un experimento humano. Conclusiones actuales han llegado a decir que esto es una posibilidad. Por ejemplo, varias pruebas han sido realizadas, y se dice que los extraños poderes de Slenderman no son más que una serie de habilidades. Se dice que puede emitir un sonido por debajo del rango auditivo del oído humano, el cual causa mareo y desorientación. Bien se sabe que el oído humano es vital para el equilibrio, y es el factor de algunos síntomas de mareo. Dicho sonido puede también dañar los órganos internos del oído, provocando un dolor horrible que puede llevar a la persona a perder la conciencia. Otra de las habilidades de Slenderman sería su invulnerabilidad. Se dice que su metabolismo es tan avanzado, que puede resistir semanas e incluso meses sin ingerir alimentos o líquidos. Aún no se sabe cómo es que Slenderman desarrolló otras habilidades, como manipular mentes, y cambiar su forma, quizás es algo que jamás se sabrá. Tercera teoría, la criatura de otra dimensión. Otra de las muy variadas teorías acerca de Slenderman, es que es un ser de otra dimensión, el cual ha estado en este mundo desde hace ya siglos. Desde siempre, sus propósitos han sido desconocidos. Hay extrañas historias de personas que han tenido contacto con él a través de los años. Por ejemplo, en el año 1130, se habla de un escritor que relata su experiencia al encontrarse con una extraña criatura, un hombre de rostro blanco y delgado. En el año 1556, se habla de un sacerdote que tuvo contacto con Slenderman. El relato es llamado Los 3 días de agonía. Narra la historia de un sacerdote, que al intentar ir a un retiro en los bosques de Escocia, se topó con un extraño ser, el cual lo siguió durante días, pero jamás le llegó a hacer daño. El mismo relato lo dice, no hacía falta que la criatura me tocara para hacerme daño. En el año 1856, se cuenta de que varios niños desaparecieron de un orfanato. Los pocos que quedaron decían que un ser alto con ropas negras, se había llevado a los niños y que pronto vendría por los demás. En 1919, se cuenta la historia de un guerrillero, el cual se extravió en los bosques y descubrió extraños restos de lo que parecían ser niños pequeños. Asegura haber visto a un ser sin rostro que vestía ropas negras. 1998 se reportan varias desapariciones misteriosas en condados pequeños en Estados Unidos. Lo más extraño es que después de que desaparecían los pequeños sin dejar rastro, los padres también desaparecían o sus cuerpos sin vida, eran encontrados en lo profundo de los bosques. Fue hasta el año 2003, que un grupo de jóvenes que habían acampado en un bosque en Dakota del Norte, vivieron un extraño suceso. Todos habían desaparecido a excepción de un joven llamado Elliot, el cual relató aquella noche con increíbles detalles. Mencionaba, que a mitad de la noche comenzaron a escuchar extraños ruidos, y de la oscuridad una figura extraña se había manifestado ante ellos. Un hombre delgado, había venido por ellos, pero jamás les dijo para qué. Los jóvenes trataron de huir pero todo fue inútil, aquel ser los atrapó, y desaparecieron en la oscuridad. Describe a aquella criatura como un ser alto, sin rostro, capaz de cambiar y modificar su cuerpo a voluntad,
Tenía enormes extremidades y también lo que parecían ser tentáculos. Elliot afirmó que el ser le había hablado, y le había dicho que no pertenecía a esta dimensión, que no era el único que estaba aquí, y que pronto vendrían más. Decía también que pronto llegaría por él, y lo llevaría con el resto de sus amigos. Elliot fue encerrado en un instituto mental, y fue acusado por las muertes de todos sus amigos, pero jamás se encontró una prueba de ello. 7 meses más tarde, Elliot ya no estaba más. Se había esfumado. Las cámaras de vigilancia captaron cómo Elliot comenzó a comportarse extraño a mitad de la noche y de un momento a otro las cámaras fallaron. Minutos más tarde, la imagen volvió, pero Elliot no estaba más. Ahora, ¿por qué se dice que Slenderman es de otra dimensión? Simple. Una de las habilidades de Slenderman es poder desaparecer y aparecer a voluntad, no importa en qué lugar sea, Slenderman puede hacerlo. Una teoría en un foro de terror dice que Slenderman es capaz de entrar en otra dimensión y volver a entrar en la nuestra apareciendo en otro lugar. Otras teorías apuntan a que puede ser un tulpa. Un ser de otra dimensión, o un ser creado por las ideas y pensamientos de las personas. Tal es el ejemplo del fantasma de los Bella, que dicen fue un tulpa creado por los miedos de la misma familia, y tal fantasma se materializó. La mayoría de las teorías acerca de este ser indican que es una criatura de otra dimensión, que es inmortal, y puede ir y venir a voluntad de esta dimensión a otras. Hasta ahora no se sabe mucho de este icono del terror, esperemos que pronto se pueda revelar más información, mientras tanto Slenderman sigue siendo un misterio. ¿Quién sabe? Slenderman puede aparecer y desaparecer a voluntad. Eso quiere decir que puede estar esperando detrás tuyo. Puede estar al otro lado de la puerta. Nadie lo sabe, pero si tu computadora comienza a fallar, si las luces de tu alrededor comienzan a hacerse intermitentes, Slenderman puede estar buscándote. Por favor comenten, puntúen, y suscríbanse al canal de Dark Crow 185. ¡Feliz octubre, mes del terror!